Este libro contiene 21 relatos, entrevistas, que nos hablan de diferentes aspectos del problema de la desaparición forzada. Nos hablan de la lucha, nos hablan de lo que significa tener un familiar desaparecido, nos hablan de vidas truncadas, nos habla del arte de tejer. Y leyendo el libro me hizo recordar en la época de la Comisión de la Verdad, cuando estábamos haciendo las exhumaciones, tomamos la decisión de realizarle el análisis en la morgue de la exhumación de Lucanamarca en Lima. Y eso fue una decisión consciente de hacer ese proceso aquí en la ciudad de Lima para poder mostrar, por un país tan centralista como somos, mostrar lo que era visualmente lo que había sido el conflicto armado interno en el país. Fueron 69 féretros que les hicimos una misa en el mismo lugar que se hizo cuando se recibieron los restos de los estudiantes y el profesor de la Cantuta. Se hizo una misa en la iglesia de la Plaza Francia con la misma persona. El padre Gustavo Gutiérrez fue quien hizo la misa, y él fue el que, cuando se entregó los restos, que era el antecedente que conocíamos como de las exhumaciones de personas desaparecidas, se habían entregado en cajas de leche Gloria, y el padre Gustavo Gutiérrez pidió en la misa que no los cambien, y se hizo y se celebró la misa en esas mismas cajas de Gloria para que la sociedad tuviera esa imagen clara de cómo se trataba los restos de personas desaparecidas. El Comercio lo puso al final de año como una de las fotos del año. Y entonces es difícil entender cómo, con un tema y con un problema que es conocido por la sociedad peruana, no puedes decir que no lo conocen. Salió en todos los noticieros, fue primeras planas, esas fotos de los 69 féretros que te daban la visión de la magnitud de la guerra. Y sigue pendiente. O sea, yo no sé si no lo recordamos o no queremos recordar lo que sucedió y esta tarea pendiente con los desaparecidos. Creo que eso mismo lo vimos durante el trabajo de la Comisión de la Verdad con las audiencias públicas, pero no logramos modificar. Yo creo que el LUM va a tener ese rol. Yo creo que va a ser así de importante, que nos va a permitir recordar y reconectarnos con eso que sucedió, y posiblemente, y si seguimos luchando, conectarnos con una responsabilidad de que algo como sociedad tenemos que hacer. Quiero también recordar y reconocer y hay las entrevistas aquí en el libro sobre el trabajo de los antropólogos forenses. También creo que es importante recordar lo que ellos hacen. O sea, cuando ellos empezaron el EPAF con José Pablo Garay, que además estaban todos juntos en esa época, nadie sabía cómo se hacía una exhumación con todos los procedimientos técnicos. Y nos organizaron una capacitación ahí en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y a fiscales. Y por primera vez descubríamos todo lo que pueden descubrir de la historia abriendo una de estas fosas. O sea, la cantidad de cuidados que tienes que tener para no malograr la evidencia, pero todo lo que te dice y todo lo que te cuenta. Me parece que fue también el trabajo de ellos, un nuevo trabajo que se inauguró en este país, y estamos hablando del 2002, y ahora hemos avanzado. Tenemos un equipo, ahí está sentado uno del equipo en el Ministerio Público,
que trabajan duro y que de manera permanente están haciendo los trabajos de la antropología forense en nuestro país, y creo que eso es importante. Además hay unas entrevistas en el libro en las que te cuentan desde adentro qué es lo que se siente conocer a la persona como no la conocemos cualquiera de nosotros, sino desde dentro, ¿no? desde los huesos. Y creo también que ellos, por lo que cuentan, nos dicen lo duro que es y cómo tienes que separar tus sentimientos del trabajo. Y como les decía también ahí en la entrevista que le hacen a Snow, que ya no está con nosotros también, es tú trabaja durante el día y en la noche, si quieres, en tu cuarto llora todo lo que quieras, pero tienes que separarlo. Pero ellos, en estas entrevistas que hay en el libro, nos cuentan sobre la humanidad, ¿no? Creo que es importante además el trabajo de terminar con la entrega, con el hallazgo, la ubicación de las personas que están desaparecidas, para poder continuar con este proceso de duelo, ¿no? Que creo que en conflictos, en un periodo de guerra, de conflicto, ese periodo de duelo es como la rehumanización de la persona. Cuando escuchamos los testimonios de Adelina y de muchas otras personas familiares de desaparecidos, siempre nos cuentan de la manera brutal en que fueron detenidos, se imaginan las cosas que han sufrido y lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, ellos dicen, ¿no? Y fueron tratados y nos mataban como animales. El encontrar y terminar ese proceso es regresarles humanidad, regresarles dignidad. Y creo que eso lo hace también, regresando a los antropólogos forenses, desde que encuentran y hallan los restos y los lavan, los limpian, preparan las ropas también lavadas y las acomodan, empieza el proceso de rehumanización de estas personas. Y por eso es tan crucial que no se quede la herida de búsqueda y que no están descansando nuestros familiares como deberían. Creo que este libro nos da oportunidad para volver a poner el tema y seguir poniendo el tema. No hemos terminado, no se ha terminado, falta muchísimo, pero nos permitirá, y esa chalina que está puesta allá arriba, nos permitirá exigir con toda fuerza que se dé de una vez la ley que crea la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. Si es que eso no se da, no estamos... Mira, he puesto un... No me va a pasar más. Pero creo que al final, el momento en que nosotros estemos siendo mejores como sociedad, es que tenemos que terminar esto que está pendiente. Y la única manera de terminarlo es con esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y el libro también lo señala con claridad. Hay un nuevo paradigma, ya no es esa falsa discusión que teníamos en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que era, y que nos inmovilizaba, que era el enfoque de justicia con el enfoque humanitario. No, el humanitario está por delante y no es un impedimento para la justicia. Eso no es una discusión. Tenemos que completar este trabajo y solo lo podemos hacer si es que lo sacamos del ámbito del fiscal, lo sacamos del ámbito de la justicia y lo ponemos en el ámbito humanitario y lo extendemos y lo aceleramos. Termino aquí porque creo que cada uno de nosotros que estamos acá sentados y que ha venido a escuchar la presentación de este libro y va a ver la charlina, es porque tiene un interés con el tema. Y entonces los invito a que sean cada uno de ustedes un miembro más de la campaña en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, de que se tiene que dar esa ley de búsqueda de las personas desaparecidas. Gracias.
forma en que Sofía ha participado de cada una de las reuniones, y muchas gracias, Sofía, por volver a poner el tema en la agenda. Tanto el libro como la chalina, como la actual campaña Reúne, son capítulos de lo mismo, del camino, el sentido de priorizar los objetivos humanitarios a los judiciales y dar una pronta respuesta a los familiares de las más de 15.000 personas desaparecidas que aún tiene este país. Les presento ahora a Adelina García Mendoza. Adelina García es actualmente presidenta de ANFACEP, su segunda gestión, si tengo bien entendido, que es la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. Es además esposa o viuda de Sósimo, a quien perdió hace más de 30 años. Adelina. Bueno, señoras de la mesa, doctora Sofía, señora Paula, todos, señores presentes, muy buenas noches, ¿no? Gracias, agradecer, ¿no?, que esta invitación para esta presentación del libro Chinkaj Ninchikuna, nuestros desaparecidos, ¿no?, que hoy día que estamos acá todos. Bueno, quizás Chinkaj Ninchikuna es nuestro desaparecido de nuestros hermanos, hermanas de nuestro país, ¿no? Bueno, quizás para mala suerte a nosotros nos ha tocado de vivir en carne propia a todos los familiares de personas desaparecidas, ¿no? Bueno, yo ojalá en este libro todos podrían leer y saber, ¿no?, cuántas familias todavía hasta el momento están buscando a sus seres queridos y queremos enterrar los restos, pero hasta el momento no podemos enterrar, no sabemos dónde están. Ya son 32 años. Bueno, ANFACEP, esta organización se ha formado en 1983 en Ayacucho, en plena violencia política. Desde esa fecha nosotros venimos, quizás aquel tiempo cuando nosotros hemos iniciado con la mamá Angélica, que tenemos una mamá muy valiente, valerosa, porque ella no tenía miedo ni morir, porque buscaba a su hijo. Bueno, desde ahí nosotros, aquel tiempo, quizás 85, 86, nos sentíamos solos, pero teníamos algunas organizaciones que nos ha apoyado. Yo reconozco a Comicet, a PRODE, a todos, otras organizaciones que también que nos han acompañado aquel tiempo. Pero nos sentíamos solos. ¿Por qué? Porque las autoridades no nos hacían caso. Ellos tenían mucho miedo. No podíamos, nosotros presentábamos nuestros documentos, pero siempre era oído sordo. Nunca no nos miraba. Quizás de repente nosotros éramos personas quechua hablantes que vivíamos en el campo, en la provincia, ¿no? Pero hasta 1990, cuando acá ha pasado toda esta violencia, ahí recién sabemos cómo estábamos sufriendo en el campo. Bueno, yo agradezco, ojalá mediante este libro están difundiendo. Ya estamos muchos ahora, todos, algunos comprenden, pero muchos, algunos peruanos, de repente ayacuchanos mismos, no comprenden, todavía nos dicen, ¿por qué no lo dejan? ¿Por qué no se olvidan? Pero para nosotros no es para olvidar. Nunca nos vamos a olvidar mientras que no vamos a poder enterrar sus restos de nuestros seres queridos. Por eso agradezco que estos momentos que estamos acá presentes, toda mi junta directiva. Bueno, nosotros también, conjuntamente con la señora Paula, con la señora Marina Forgus, hemos empezado esta campaña para hacer esta chalina de la esperanza. También hemos
sido partícipe en ahí, hemos sido parte de estas chalinas, ¿no? Porque nosotros queríamos hacer una campaña, pero hasta el momento, pero no sabemos qué ha pasado con nuestros seres queridos, dónde están ellos, ¿no? Todos nosotros, son miles familias, son 15.000 desaparecidos, no saben dónde están. Muchas madres que ya son ancianitas, ya no pueden levantarse quizás de su cama, pero ellos siempre preguntan, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué habría pasado? ¿No? Y bueno, otros con ese mente, con ese pensando, ya se fueron a otro lado, ¿no? Entonces ya no nos está acompañando. Muchas madres de Ampasé, aquel tiempo que hemos iniciado, muchas mamás han fallecido, quizás nosotros todavía, pero seguimos buscando su búsqueda de nuestros seres queridos, nuestras socias, de las mamás. Nosotros vamos a seguir hasta el último, hasta donde que podamos, nosotros también igual, ¿no? Por eso nosotros, a las autoridades de acá de Lima, al Congreso de la República, queremos que se apruebe la ley de búsqueda de personas desaparecidas. No son pues poquitos, son miles nuestros compatriotas, están desaparecidos, están perdidos. ¿Dónde están ellos? ¿Qué ha pasado? Muchas fosas comunes hasta el momento todavía no se han exhumado. ¿Cuántas recomendaciones ha dejado Comisión de la Verdad? Y todavía casi nada o un poco han hecho las autoridades. Ya son 12 años el informe final de la Comisión de la Verdad. Y pues, por eso nosotros tan preocupadas estamos exigiendo, ojalá este proyecto de ley si se puede aprobarse para poder encontrar nuestros seres queridos. Hay veces no hemos vivido en carne propia, quizás para otros, nosotros, ¿por qué tenemos que recordar? ¿Por qué tenemos que vivir victimizados? No nos victimizamos, sino buscamos a nuestros seres queridos. Eso es lo que para nosotros, un dolor, todavía hasta el momento seguimos. No podemos encontrar nuestra tranquilidad porque siempre preguntamos, siempre esos hijos de los desaparecidos preguntan, ¿dónde estaría mi papá? ¿Dónde estará? Un día que llega un día del padre, los hijos dicen, ¿a dónde llevaríamos un ramo de flores? ¿O dónde llevaríamos un par de velas? Pero no se puede todavía. Nosotros como organizaciones también estamos trabajando para la memoria, ¿no? Bueno, al costado del cuartel Los Cabitos, que era anteriormente, se ha encontrado en 2005 muchas fosas comunes. Ahí estamos exigiendo también para que se haga un santuario de la memoria. De repente ese sitio, cuando no vamos a poder encontrar a nuestros seres queridos, vamos a tener un lugar donde llevar flores y donde llevar par de velas. Eso también estamos exigiendo, está en proyecto. Ojalá se puede hacer todo esto, lo que nosotros estamos reclamando. Por eso yo agradezco a las personas, ¿no?, para terminar, lo que han participado a escribir este libro. Yo sé que ahí están los testimonios, ahí están lo que han dicho los antropólogos forenses. Entonces yo agradezco a Cruz Roja Internacional, a todas las personas que han participado en este libro, que es muy importante para todos. Muchísimas gracias. Jorge Bruce. Jorge Bruce es un reconocido psicoanalista y columnista del diario La República, que además es conocido porque en el 2007 publicó el difundido e importante libro Nos habíamos choleado tanto. Jorge. Buenas noches. Bueno, estoy muy honrado de estar esta noche aquí. Estoy muy honrado de estar en esta mesa. Me siento muy, ¿cómo decirlo?, orgulloso de compartir esta mesa con tres mujeres. Siempre somos
mayoría los hombres en este tipo de paneles, ¿no? Entonces, ahora que tengo hijas me he vuelto muy sensible a estas cosas y me siento realmente feliz de que esto sea así, entre otras cosas porque este libro es en muchos sentidos una historia de mujeres. Hay muchos hombres que han participado, por supuesto, pero déjenme contarles un poco porque me he dado cuenta aquí que no lo sabía antes de sentarme acá, qué importancia enorme han tenido las mujeres en esta historia a la vez terrible y esperanzadora. Cuando Paola Huas me propuso participar en la presentación de este libro, yo acepté de inmediato. Colgué y pensé que era un irresponsable, porque entre otras cosas estoy metido en un montón y estoy organizando, entre otras cosas, un congreso de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, que es ahorita, cuyo título es Vínculos y Soledades. Pero acto seguido, y ahora les explico por qué les cuento esto, reparé en que ese nombre del congreso, y creo que ya entienden cómo discurrió mi proceso inconsciente, es precisamente de lo que se trata esta publicación. No era pues tan solo un asunto de coherencia interna. La principal razón, creo, que me impulsó a querer estar aquí esta noche se vincula precisamente con los orígenes de esta tragedia de los desaparecidos, los que se perdieron, los que acabo de aprender con la señora Adelina García Mendoza se pronuncia Chinkajnishikuna. Fue precisamente la ausencia de vínculos entre nosotros, los peruanos, la que nos llevó a esta situación en la que el horror tanático fue posible y se propagó con tanta violencia. Yo he escrito en más de una oportunidad que a mí me parece que no era solo desidia, solo indiferencia, solo pasividad, que probablemente había un deseo activo de muerte de una parte de los peruanos. Pero, en fin, esa es otra historia. Y esta desvinculación, permítanme hacer un poquito de psicoanálisis, conlleva una soledad que tiene mucho más de 100 años. Son siglos de desvinculación, de desligadura, de desobjetalización. Esta palabra un poco horrible se asocia con tánatos, con la muerte, es decir, mientras que Eros construye vínculos, construye objetos, tánatos hace lo contrario, desvincula, desune, desobjetaliza, deshumaniza a las personas. Y una vez que son deshumanizadas, es entonces posible hacer cualquier cosa con ellas, como es lo que hemos visto durante todos estos años de esta tragedia. Este concepto es de André Green, esto de la desobjetalización. Esto fue lo que permitió y después fomentó estas desapariciones de aquellos cuyas vidas no eran consideradas dignas de ser lloradas. Esta es una expresión de Judith Butler, pero hay muchos pensadores contemporáneos que se han referido a este asunto de la insignificancia, de la invisibilidad, ¿no? Los que Giorgio Agamben llamaba los homo sacer, los prescindibles, aquellos de cuyas vidas se puede disponer sin que nada pase. Hoy día, seguramente muchos de ustedes no han podido evitar ver la imagen atroz de ese niñito de 3 años muerto en las orillas de la costa turca, un niñito, me parece que sirio, que estaba tratando con sus padres seguramente de huir de la guerra y que terminó parado, encallado en esta playa, causando un espanto mundial. Y una de esas imágenes que han circulado por el mundo entero y que no obstante es muy probable que muy pronto será olvidada. Este chiquitín se llamaba Aylan Kurdi y en el Twitter ha aparecido un hashtag en unas palabras que me parece que son en turco pero que significan la humanidad ha fracasado. Miren ustedes, incluso con el horror de esta imagen, por lo menos ahí hay un cuerpecito que puede ser enterrado. Ahora imagínense ustedes la espantosa situación de ni siquiera disponer de un cuerpo que poder
enterrar, poder velar y poder iniciar un proceso de duelo propiamente dicho. Y me voy a referir a esto dentro de un ratito. Porque pese al dolor por momentos intolerable e indescriptible que asoma una y otra vez en las páginas de este libro, es en realidad un tratado de la esperanza. Lo que el colectivo desvela, es quien edita este libro, que están Paolo Gas, Marina García Burgos, Morgana Vargas Llosa, nos propone es tomar contacto no solamente pues con el horror, con el dolor, sino también con los recursos desplegados por un conjunto de personas, muchas de ellas mujeres, andinas, aunque no exclusivamente, para enfrentar esta postergación, esta indiferencia, este deseo apenas disimulado de reducirlas a la insignificancia. Permítame remontarme unos cuantos años atrás. Paola Gas y Marina García Burgos me invitaron, entre mimos y sonrisas para que yo no me diera cuenta de la trampa que me estaban tendiendo, a viajar con ellas a Ayacucho. Yo no tenía idea de lo que me esperaba, una de las experiencias más determinantes de mi vida. Y tampoco nunca terminaré de agradecerles por ello. La señora Adelina mencionó, por ejemplo, la hollada que está detrás del cuartel de los Cabitos, en donde hay un horno crematorio, así como lo escuchan, un horno crematorio. Estar ahí fue una de las cosas más impactantes que yo he vivido jamás. Estuve en la organización que preside la señora Adelina García Mendoza, en AFACEP, en Huamanga, y vi a muchas de las señoras que están acá y a varias más tejiendo sus pastillas, haciendo sus bordados, conversando entre ellas, intercambiando. Algunos hombres tejían también. Comimos una sopa que se me antojó deliciosa, que era un mondongo. Yo toda mi vida he odiado el mondongo, pero ese estaba muy bueno. ¿Se acuerda la señora de ello? Luego estuvimos también en Guanta. Mientras tejían y conversaban animadamente, al enterarse que era psicoanalista, varias de estas señoras quisieron conversar conmigo. Como la mayoría se expresaba mejor en quechua, que es por supuesto su lengua materna, que en español, hizo falta un intérprete, y felizmente habían varias personas ahí que eran bilingües, para que pudieran intermediar entre ellas y yo y pudiéramos conversar, pero casi no hacía falta la traducción, la verdad, porque por sus tonos de voz, por sus gestos, por sus miradas, me transmitieron muy elocuentemente su interminable espera. Ya van 35 años. Su sufrimiento, las consecuencias de sus pérdidas, consecuencias concretas, una de las cuales recuerdo mucho que me impactó porque muchas de ellas me lo repitieron, es que no habían podido tener acceso a una buena educación debido a la tragedia de haber perdido a su marido, a su padre, a quien hubiese podido solventar. Luego tuvimos una experiencia similar en Guanta, y debo decirles que si bien me reconfortó sobremanera verlas tejiendo sus pastillas, esas que vamos a ver después arriba, sentí también algo abrumador para mí, y es que me estaban depositando una inmensa esperanza de ayuda que yo solo podía frustrar porque no estaba a mi alcance en ese momento proporcionarles las ayudas que ellas realmente necesitaban. Aunque tuve la oportunidad de colaborar un poquitito, nada ni remotamente comparable a lo que nos ha contado Sofía con el informe de la Comisión de la Verdad, yo solo revisé y corregí testimonios vinculados a daños psíquicos. Les puedo decir que nada se compara con la inmediatez de sentir el dolor de las personas cuando te lo están narrando en carne propia. No se me ocurre una mejor expresión. Es como la diferencia entre verlo en una foto, en un libro, incluso por Skype, que cuando te lo dicen ahí sentados en Huamanga, en quechua. Pero también, insisto, con este proceso de enfrentar el trauma mediante procesos de reparación inscritos en lo más hondo de la experiencia cultural de estas señoras ayacuchanas, en su mayoría. El trauma
soy psicoanalista, soy profesor, no me voy a perder la oportunidad de hacer un poquito de clase acá y de proselitismo. El trauma es precisamente el desgarro del tejido psíquico. Allí donde había una urtimbre, se produce un agujero de sentido cuyos bordes infectados son puntos extremadamente dolorosos y dañinos, muy sensibles. Tejer estas pastillas, tal como podrán ustedes ver en las bellas fotos de Marina García Burgos, y después hablaremos un poquitito sobre la presencia de la belleza en medio del horror. Lo que se inició como un acto de reconocimiento a través del tacto del tejido inconfundible, como nos cuenta Pau, de esa seña de identidad a la vez singular, única y colectiva, porque ningún tejido es igual al otro, pero el tejido recorre siglos de civilización peruana. Se transforma en un complejo proceso que tiene de reparación, de representación y de enunciación. En algún lugar escribí antes y me encontré con la cita en el libro, que estas pastillas tienen el significado polisémico de ser remedios, ¿no? Uno va a la farmacia a comprar remedios, pastillas, pero como en un proceso psicoanalítico, no son ansiolíticos ni antidepresivos que anestesien únicamente el dolor. Mucho más que eso, al permitir representar la pérdida, se facilita la elaboración del duelo. Ese duelo que ha sido interrumpido indefinidamente por la desaparición del cuerpo del amado. Y ahí me acordé de un poema quechua que leí hace muchos años y que lo guardo en mi memoria, no sé dónde lo he encontrado, pero sé que está en mi cabeza, transcrito por José María Arguedas, que dice: la paloma que ha perdido a su amante, errabunda, vuela, vaga, llora, no sabe a dónde ocultar su dolor. Voy a llorar a bárbaros lugares, mucho más mi dolor aumenta. La alta paja, el pajonal, el monte, me recuerdan a tu nombre. Es un dolor que no cesa hasta que no se puede clausurar el proceso de duelo. En su gran texto Duelo y Melancolía, Freud nos enseña que en el duelo el mundo se convierte en pobre y vacío, pero en la melancolía, que es el duelo patológico, es el propio yo el que se convierte en pobre y vacío. Es el trabajo del duelo, uno de los grandes trabajos del alma junto a los trabajos del sueño y la creación, el que permite salir del entrampamiento melancólico y no quedarnos sumidos en esa tristeza vacía, incolora. Por eso es tan necesario recuperar los restos de los seres queridos. Por eso es tan necesaria la ley que nos ha recordado Sofía. Y por eso fue tan conmovedor ese día narrado por Paola, en que los familiares de las víctimas de Putis recorrían las prendas de ropa reconociendo al tacto, ¿no?, con los dedos, los tejidos que eran la marca indeleble, única, que ellos habían tejido para sus deudos. Ese día se produjo un milagro. El milagro del reconocimiento que permite inaugurar ese duelo que sale de la oscuridad melancólica. Claro que esto no es suficiente. Si al inicio les hablé de vínculos y soledades fue porque todos estos años, desde que se presentó el informe de la Comisión de la Verdad en el 2003, no hemos cesado de asistir al penoso conflicto entre la memoria y el pensamiento por un lado, la negación y el olvido por el otro. Estas mismas paredes de este recinto son un testigo arquitectónico de esta incapacidad para resolver nuestros conflictos y reconciliarlos. Hasta ahora no podemos disponer de este lugar como debería ser. Ahora voy a tener que introducir una vuelta de tuerca más en este panorama que ya es bastante difícil. Podría pensarse, con una actitud maniquea, que esto es un asunto de buenos y malos, de gente que quiere recordar y gente que no quiere recordar y nada más. Yo me temo que es más complicado que eso. Porque si fuera así no sería un asunto propiamente humano. Y les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la Chalina. Cuando la exposición, que es uno de los ejes del libro, finalmente desembarcó tras un azaroso periplo, porque estuvo antes en San Isidro y periplo que van ustedes a poder leer acá, en la Municipalidad de Lima, en la Plaza Mayor, uno podría imaginar que esa hermosa ocasión sería un momento decisivo de inflexión contra el olvido y la voluntad de no saber.
Y acaso sí, sí lo fue. Pero también ocurrió algo que yo quiero mencionar aquí. Inconscientemente, con las mejores intenciones, aquellas de las que está empedrado el infierno, ahí también se puso en escena el drama de nuestra historia. Les cuento cómo lo vi yo. Esa noche acudieron una serie de personalidades para dar relieve a este acto. Personas comprometidas con el proyecto, personas de extraordinaria buena voluntad, como Mario Vargas Llosa, cuyo bellísimo texto está en la entrada, la alcaldesa Susana Villarán, el ministro de Cultura de entonces Juan Ocio, la actriz Magali Solier, la defensora del pueblo Beatriz Merino y muchas personas más que vinieron a apoyar con su presencia esta exposición histórica en donde por fin la Chalina llegaba a la capital de este país tan centralista. Y con ella, con la Chalina, llegaron las tejedoras, algunas de las cuales nos acompañan hoy, que son a la vez las víctimas y las protagonistas y las luchadoras de esta historia terrible que busca salir del ninguneo que presidió esta barbarie. Pero la historia con mayúscula tiene la misma tenacidad de las pulsiones inconscientes. Una vez terminado este hermoso acto protocolar, porque fue muy hermoso, hubo canciones, se dijeron cosas muy bellas, la Chalina estaba puesta en la municipalidad, era un acto en sí mismo de reparación simbólica. Pero les pregunto, ¿a quiénes creen que asediaron con sus cámaras, flashes y micrófonos los medios de comunicación? ¿Fue a las señoras, que están algunas de ellas acá, que nos trajeron su hermoso y entrañable trabajo con todos los significados que acarrea y todo el bien que nos hace a toda la sociedad al ofrecernos esa maravillosa oportunidad de arroparnos con esa Chalina que no sutura las heridas, pero las hace más tolerables? Muy habrán adivinado, no fue así. La historia, con mayúscula como digo, insistió y se repitió, como las pulsiones. Observé consternado, pero no sorprendido, que los protagonistas eran las personalidades que he mencionado y otras más seguramente. Seguro que hasta yo. Ahí menos, pero ahí estaba. Mientras las tejedoras eran arrinconadas por el tumulto. No estoy buscando culpables, ni mucho menos chivos expiatorios. Pues honestamente, no creo que los haya en esto. Lo que estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de transmitir es la complejidad de nuestra sociedad, la inmensidad de nuestros desafíos. Incluso en ese instante privilegiado y memorable, se reprodujo aquello que se encuentra en el origen de nuestros hondos y mortales desencuentros, como dice Carlos Iván de Gregori, a quien tanto extrañamos. No quisiera ver esto como una nota pesimista. Intento decirles que si queremos de veras comprender cómo pudo ocurrir esta tragedia que continúa, en ciertos y en varios sentidos, en donde siguen habiendo más de 15.000 desaparecidos, es a nosotros mismos a los primeros que debemos interrogar. Resulta mucho más natural, entre comillas, proyectar en los otros, sobre todo cuando los otros nos facilitan la tarea con sus actos abyectos, algo que también yace en nosotros. Y yo veo en esta publicación entonces, como en este lugar que lucha por nacer, señales luminosas, palabra que debemos arrebatarle a Sendero, que la confiscó, del largo camino que nos queda por recorrer en el proceso de la verdad y de la reconciliación. Los fantasmas de los desaparecidos, el dolor de sus deudos, seguirán vagando por bárbaros lugares mientras no los hagamos nuestros, de todos. Mencioné líneas atrás el lugar de la belleza. Las fotos de Marina García Burgos nos permiten acercarnos al sufrimiento ajeno, precisamente porque nos consuelan con su hermoso encuadre, sin desmerecerlo ni frivolizarlo. De la misma manera que las bellas pastillas tejidas entre lágrimas y risas, entre palabras y gestos de solidaridad y esperanza, nos ayudan a comprender que podemos acercarnos a tanto sufrimiento sin desmoronarnos. Esa es la gran lección que nos dan Carmen Amaro, Gisela Ortiz, Raida Cóndor, Adelina García Mendoza, Carolina Guamán y muchas otras mujeres valientes que no se arredraron y que siguen luchando. Recordarnos que la tragedia peruana, yo he dicho hace poco en una entrevista, la enfermedad
peruana es, ante todo, el desconocimiento del otro. Como dice Paola, este libro es el desenlace de una aventura tejida palito a palito, en homenaje de las víctimas de más de 15.000 desaparecidos durante el conflicto armado interno del Perú. Como todos los portadores de una gran verdad, es una invitación a que nos sumemos a las muchas buenas voluntades, cada cual desde su propia ubicación, en la construcción de una nación más integrada y justa. Una nación de ciudadanos, en donde todos tengan el mismo derecho de ser velados, sin necesidad de ser previamente desvelados, y sin que tengan que pasar años de un peregrinaje de sufrimiento y desconocimiento. Una nación en donde todos tengan por fin derecho a la justicia, a las reparaciones y a la esperanza. Muchas gracias. Yo sí quiero contar una pequeña anécdota de cuando Jorge Bruce fue a Ayacucho, porque yo estaba en el avión en el que estábamos yendo, seguro no lo recuerdas porque era estos vuelos de las 3:30 de la mañana, pero la evidente forma en que comprendiste con mucha facilidad y le diste sentido a la complejidad del sentimiento de los familiares, se notó claramente una figura, ¿no? Que era cuando fui a Ampasep y vi que estabas tú sentado en una esquina y las señoras de Ampasep estaban literalmente haciendo cola para conversar 5 minutos contigo. Bueno, antes de continuar quiero agradecer la presencia de nuestro viceministro de Derechos Humanos, el doctor Ernesto Lechuga, que está aquí presente con nosotros. Y para finalizar, les presento a las autoras de este libro. A Marina García Burgos, que ha estado hablándonos desde el inicio de la ceremonia, desde esa imagen que tenemos ahí en la izquierda, y ahora a Paola Ugaz, que es la redactora del libro Los que se perdieron. Paola Ugaz es periodista, ha trabajado en importantes plataformas web de periodismo como lamula.p y DL Reporteros, y junto a Morgana Vargas Llosa y a Marina García Burgos impulsó el proyecto La Chalina de la Esperanza, tejida por los familiares de las personas desaparecidas del Perú. Paula. Gracias. Bueno, Marina y Morgana, que les encantan las luces y las flores y todo, están al fondo. Y yo, como siempre, la que hace los discursos. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Bueno, quisiera contarles un poquito, digamos, repetirles a algunos la historia de la Chalina, porque por más que suene un poco repetitivo para algunas, cómo nació, me parece importante recordar cómo se gestó la Chalina, que no, digamos, no sé si no ha cambiado o va a cambiar algo al futuro en el tema de desaparecidos, el plan de reparación, el plan de exhumación, el plan de entierros, pero siento que sí, pues es una luz en un universo que a veces se nos puede pintar pesimista, pero también dependiendo de cómo actuemos, tenemos las elecciones a la vuelta, podamos cambiar algo en esta historia. Esta historia empezó en Huanta en el 2008, a donde llegué pocos meses después de dar a luz a la Frejola. Fui combinada por José Pablo Baraybar, director del EPAF, para ir a cubrir ese viaje. No te arrepentirás, me dijo José Pablo. En el segundo piso de un colegio de Huanta se exponían los trajes de la matanza de Putis para ser reconocidos por sus seres queridos, al tiempo que un representante de la Fiscalía peruana tomaba nota del acontecimiento. Este espectáculo, macabro y legal a la vez, marcó el pistoletazo del libro Chinkak Huna, Los que se perdieron, que 7 años después tienen hoy entre sus manos, o tendrán al salir de acá. Así, sin más, Marina García Burgos y yo estuvimos frente a los familiares que debían reconocer los trajes tejidos a mano de sus seres queridos desaparecidos en 1984. Esta exhumación, dirigida por Baraybar, fue una de las primeras de víctimas del conflicto interno y que acabó el año siguiente en el entierro en Rodeo, que está al frente de Putis, que quedó inhabitada desde la matanza. En ese entonces, en 2008, no se tenía claro el número aproximado de fosas que había en el país y que ahora se calculan en más de 6.000, ni el de desaparecidos, que se calcula en más de 15.000 personas. Solo sabíamos, junto a Marina, que estábamos frente a una historia que nos pedía a gritos ser contada y documentada. En verdad, eran más de 15.000 historias
pidiendo a gritos ser contada. Fuera de Perú, tampoco se conocía esta inmensa tragedia de miles de familias viviendo en el limbo por no haber despedido a sus seres queridos. En Chile, Argentina y Uruguay vivieron historias similares, pero a diferencia de los desaparecidos en Perú, provenían de los Andes, eran muy pobres y tenían como lengua materna el quechua. Y por ende no tenían un acceso directo con los medios de comunicación para poder contar sus historias. Así nació este libro, que tuvo que ser postergado por muchos años, entre otras cosas porque nació y se reprodujo antes la chalina de la esperanza, que está expuesta hoy y que nos rodea con sus historias y colores brillantes. La chalina nace por inspiración de Marina, por lo vivido en el reconocimiento de prendas en Huanta e inspiradas en el mito de Penélope, quien esperó, tejiendo y destejiendo, el retorno de Ulises, como tejemos ahora las memorias para que un día llegue el olvido reparador, hecho de arrepentimiento, una reconciliación ahora empantanada en un odio que todavía no acaba. El objetivo era elaborar una chalina multitudinaria y kilométrica tejida por los familiares de las personas desaparecidas. Cada familiar escoge el color, el punto y el diseño con el que quiere recordar a su ser querido. Y el tejer se convierte en un acto de homenaje. Al mismo tiempo que nació la chalina de la esperanza, nació la chalina de la solidaridad, nombre otorgado por Morgana Vargas Llosa, que es tejida por las personas que tuvieron la suerte de no haber perdido a nadie durante el conflicto armado, pero que quieren formar parte de esta iniciativa. Cada pastilla que forma parte de la chalina está tejida con amor y con muchos detalles, fragmentos de la ropa del ser querido, fotos, documentos, instrumentos musicales en miniatura, cartas, entre otros. En este camino nacieron las tejidotones, que eran largas jornadas de tejido, en Lima, en Huamanga, en Huanta y Cayara, donde empezaron a coserse las pastillas. Desde entonces, las lanas y palitos y las cosidas se volvieron parte de nuestra vida cotidiana. Esta chalina y su fuerza para arroparnos a todos nos convirtió, sin querer o queriendo, a Marina, Morgana y a mí en activistas de derechos humanos. El veto a la primera exposición de la chalina de la esperanza en la Municipalidad de San Isidro la hizo visible y fortaleció la causa de la memoria a favor de los 15.000 desaparecidos, porque luego se expuso en el balcón de la Municipalidad de Lima frente a la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno y el Arzobispado de Lima, donde está un personaje que todos conocemos. En la inauguración participaron la actriz y cantante ayacuchana Magali Solier, protagonista de la película Magallanes y víctima del conflicto armado, junto a las cantantes Pamela Rodríguez y Roxana Valdivieso. En la fiesta del aniversario de la Fundación de Lima, el 18 de enero del 2011, las mujeres de la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos y Secuestrados, ANFASEP, develaron la chalina de la esperanza en el balcón de la municipalidad, junto con la entonces alcaldesa Susana Villarán, la cantante Magali Solier y el recientemente fallecido violinista Máximo Damián. Al ritmo de Damián y la cálida voz de Solier, se rindió homenaje a las miles de personas desaparecidas ante la mirada de cientos de limeños apostados a la Plaza de Armas. Marina, Morgana y yo presenciamos el acto desde la Plaza de Armas y creo que fue la primera vez que tanto Marina y Morgana, fotógrafas aguerridas y experimentadas si las hay, embargadas de la emoción, no pudieron hacer ni un clic, pero estoy segura que tienen ese momento grabado en su memoria como un recuerdo cálido y hermoso. Ni en el sueño más optimista podríamos imaginar que la chalina sería expuesta en los museos de la memoria de Chile, Colombia, así como también en la sede de la Cruz Roja Internacional en Ginebra. Ni tampoco que estaríamos hoy aquí, en el lugar de la memoria, junto a nuestro padrino chalinero Jorge Bruce, quien nos acompañó en las primeras tejidotones en Huamanga y Huanta. En el libro encontrarán la primera reseña a uno de nuestros fotógrafos más emblemáticos, que es Óscar Medrano, una biografía del aguerrido periodista Hugo Bustios, a quien ahora es muy famoso por el caso de Daniel Urresti, pero en ese entonces su historia no era tan conocida. Lo conocimos gracias a su hermano Edwin, quien era alcalde de Huanta en ese entonces. Habrá también un perfil de José Pablo Baraybar y un acercamiento a las admirables familiares de desaparecidos como Gisela Ortiz, Raida Cóndor
y Adelina García, entre otras historias. En una próxima publicación en la que estoy trabajando, espero que la chalina de la esperanza me ayude de inspiración para tejer y destejer entre todos la tarea pendiente que nos queda, la reconciliación donde activistas, familiares, fuerzas armadas, policiales, políticos y periodistas podamos encontrarnos y conversar sobre este conflicto cuyas pulsiones vivimos cada tanto, como sucede por ejemplo con el caso de la obra de teatro La Cautiva, la posible candidatura de Daniel Urresti, la premiación a la teta asustada en la Berlinale y todas las dificultades que atraviesa el lugar de la memoria, que deberíamos hacerlo nuestro para que sea inaugurado antes de las elecciones presidenciales del 2016. También espero que nuestros políticos se unan en la tarea humanitaria de exhumar y enterrar a los miles de desaparecidos que siguen sumiendo a las familias en un limbo emocional y en una situación injusta. En esta próxima publicación estarán los artículos de Jo Marie Bird y Liliana Michelena, que por diversas razones no forman parte de Chincascuna, y esperemos, cruzando los dedos, que estén también los artículos de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que desistieron de participar en esta ocasión. Al terminar esta breve presentación, me doy cuenta que por esas casualidades de la vida, como diría mi mamá Margot, el libro se presenta del mismo modo como fue mi primera visita a Huanta, meses después del nacimiento de mi segundo hijo, el Arroz, que hoy cumple 6 meses. Gracias a todos, pero sobre todo a Dan, a mis papás y a mis abuelos, Paulina y Walter. Gracias.